Hay una clara diferencia entre ser pacífico y ser inofensivo. Después de todo, un gigante dormido se ve igual que uno muerto si no sabes qué estás mirando. Ahora imagina que la humanidad se presenta ante la galaxia como una civilización de comerciantes siempre tratando de evitar el conflicto, solo para que otra especie decida comprobar si de verdad somos inofensivos, y la galaxia aprenda la diferencia. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. La humanidad. Un nombre que evoca muchas cosas. Ellos son la principal potencia comercial de la galaxia. Si necesitas algo, los terranos te lo consiguen con sus impresionantes supercargueros clase Ideal X, que son capaces de transportar más de 1.000 millones de toneladas de materias primas y bienes de lujo. Con su tripulación íntegramente terrana, te garantizan que nada interferirá con tu mercancía, y su ubicación a 25.000 años luz del núcleo galáctico los mantiene aislados de las disputas del Congreso Galáctico, pero no están tan lejos como para que un viaje tome 6 meses. En realidad, llegar a la sede del Congreso Galáctico en Ployus toma apenas un mes terrano. Los terranos afirman ser pacifistas y no interferir en la política galáctica. Ese principio se puso a prueba cuando estalló la guerra Tit-Umk, y los terranos comerciaron con ambos bandos suministrándoles comida y monóxido de hidrógeno. Le dijeron al cónsul galáctico que lo hacían para preservar la supervivencia de los civiles, así que enviamos investigadores para estudiar la doctrina militar terrana y encontramos una historia rica que terminaba abruptamente 100 años antes del primer contacto, con lo que ellos llamaron la guerra para finalizar la historia. Descubrimos que durante ese tiempo encontraron algo dentro de sí mismos que juraron destruir. Tras el conflicto, redactaron un documento que el nuevo gobierno terrano debía seguir en tiempos de guerra, y en lo más alto de esa lista estaba la protección de los civiles. Ese concepto nos resultaba ajeno, ya que una vez iniciado un conflicto, todos forman parte. Y que los terranos dijeran que no se podía envenenar el agua que bebían los obreros de las fábricas para frenar la producción era una idea completamente ilógica. Como sea, los dejamos en paz, porque no teníamos motivos para impedirles practicar su ideología pacifista. Cuando los terranos vieron el bombardeo de Ujima por parte de las fuerzas Tit, detuvieron de golpe todas las naves que transportaban mercancías a territorios Tit e incluso ordenaron regresar a las que ya estaban en ruta. Este acto sacudió al gobierno Tit, que exigió de inmediato una explicación sobre la suspensión de los envíos de ayuda vital. Los terranos respondieron que no podían ser cómplices de la muerte de civiles. Los Tit se indignaron e interpretando la acción como una declaración de guerra. Sin embargo, los terranos estaban demasiado lejos como para que alguien siquiera considerara reunir un ejército capaz de enfrentarlos. Y así, la galaxia observó cómo la civilización Tit colapsaba en una brutal guerra civil. Los terranos, no obstante, no podían permitir que el sufrimiento continuara, aunque ellos lo hubieran provocado. Por desgracia, la opinión pública Tit coincidía con la de su gobierno, y las fuerzas de paz terranas fueron rechazadas por una turba furiosa de civiles. Después de esto, los terranos entendieron que el resto de la galaxia no pensaba como ellos, y de hecho, los consideraba casi locos. Aceptaron esa realidad y continuaron comerciando con el núcleo. Pero dejaron de suministrar a gobiernos involucrados en guerras. Sin embargo, no se dieron cuenta de que sus enemigos empezaban a verlos como ingenuos y con sus vastos recursos como presas fáciles para cualquiera que estuviera dentro de su alcance. Llegar hasta ellos era la parte crucial, ya que a cualquier flota le tomaba semanas cruzar el vacío espacio necesario para alcanzar la frontera de la Federación Terrana y aún más tiempo llegar a Terra. Por eso, solo 2 imperios eran capaces de hacerlo: el Imperio Fabja o el Imperio District.
Los District se mantenían neutrales con los terranos, y al ser militaristas confiaban en las posibilidades terranas en combate. Como decían ellos, el arte de la guerra no se olvida. Los Fabja, en cambio, eran mucho más hostiles hacia los terranos y ambas especies tuvieron varios incidentes peligrosos, sobre todo cuando dispararon a los supercargueros por invadir el espacio Fabja. La situación se puso fea para los Fabja cuando una de sus estrellas se volvió supernova y destruyó una parte significativa de su despensa agrícola. Así comenzó una hambruna, y con ella la desesperada búsqueda de alimentos. Los Fabja comenzaron a patrocinar ataques contra los supercargueros para recolectar comida y raciones para los hambrientos. La mayoría eran secuestros pacíficos, tan solo robaban y huían. Por supuesto, los Fabja negaron estar patrocinando a los piratas y afirmaron que estos solo velaban por sus seres queridos. Los terranos sospecharon y comenzaron a equipar armas ligeras en sus supercargueros. Ese armamento dio lugar a una guerra de poder entre terranos y Fabja, con solo uno de los bandos consciente de que estaba librando una guerra de ese tipo. Luego, los Fabja hicieron algo que de verdad enfureció a los terranos. Ellos masacraron a una tripulación. De la noche a la mañana, los Fabja dejaron de albergar piratas y pasaron a proteger terroristas. Así que los terranos exigieron la entrega inmediata de los responsables y del comandante de la organización pirata. Pero los Fabja se hicieron los desatendidos y dijeron no saber de qué hablaban los terranos. Incluso afirmaron que los piratas no eran un grupo cohesionado. Los terranos, molestos, informaron a la realeza Fabja que, si no entregaban a los responsables de la muerte de los 578 tripulantes terranos, se declararía la guerra. La reina Fabja se burló en la cara del emisario terrano y aceptó. Verás, los Fabja no podían entregar a los culpables porque todos eran comandantes de alto rango que, en teoría, no debían matar a la tripulación terrana. Pero el lazo de sangre pesa más que todo, así que los Fabja tuvieron que protegerlos. En comparación con los terranos, las flotas Fabja se pusieron en marcha con rapidez, debido al conflicto reciente en el que habían participado, enviando las primeras flotas de guerra apenas 6 meses después del inicio del conflicto. Sabían que los planetas y sistemas solares más cercanos a la frontera estarían mejor armados, así que tomaron una ruta más larga y confiaron en que los escáneres terranos no los detectaran. Cuando llegaron al sistema de Tales, los Fabja lo tomaron completamente por sorpresa, y con defensas mínimas, el sistema fue aplastado, aunque no destruido. Ese ataque fue un mensaje para los humanos. Podemos golpearlos en cualquier parte y los venceremos. Por desgracia para los Fabja, el ataque solo pareció avivar aún más el fuego de la ira humana. Tras el ataque, la humanidad se unificó y lanzaron una declaración mediante un diplomático terrano, la cual fue publicada por todos los medios de comunicación de la galaxia como un pronunciamiento oficial del liderazgo terrano. Esperamos que el gigante de la guerra jamás despierte, que después de los milenios que pasó persiguiéndonos, se haya cansado, que solo refunfuñe y ronque en su largo sueño. Debemos esforzarnos por mantenerlo dormido. Quizás algún día podría volver a caminar por esta tierra para desafiarnos a todos. Al principio, la mayoría de las razas estaban confundidas sobre lo que el orador quería insinuar. El discurso estaba cargado de metáforas que lo hacían difícil de descifrar, y algunos pensaron que hablaba literalmente de un gigante que caminaba por la tierra. Otros creyeron que el mensaje se refería a la capacidad terrana para hacer la guerra. Yo, en cambio, planteé que quizá se trataba simplemente de que los terranos tomarían las armas.
Mi teoría empezó a ganar fuerza cuando surgieron informes de enormes flotas moviéndose dentro del espacio terrano, pero comenzó a ser desestimada rápidamente, ya que se determinó que las naves no eran más que supercargueros transportando cantidades masivas de acero. Entonces, los Flapja continuaron realizando ataques con más resistencia que los anteriores. Ante las crecientes pérdidas sufridas por la flota de ataque, el comandante Flapja decidió replegarse a una posición más estratégica y proclamarse vencedor. Se jactaron ante el Consejo Galáctico de lo fácil que había sido derrotar a los terranos y de la poca pelea que éstos habían dado. Tras el discurso, todas las miradas del Consejo Galáctico se dirigieron al insignificante embajador terrano, que sonreía. El embajador se puso de pie y con voz severa recitó más metáforas como las del discurso pronunciado al inicio de la guerra. El gigante no puede simplemente despertar y empezar a pelear. Primero tiene que prepararse el desayuno, ponerse el equipo y tomar sus armas. Y solo entonces, y no antes, puede comenzar de verdad la lucha del gigante. Así que la guerra no ha terminado hasta que nosotros lo digamos. El embajador Fabja se rió, como si el terrano acabara de contar el mejor chiste del universo. Los District parecen haber tenido demasiada fe en ustedes, porque da la impresión de que ya olvidaron cómo funciona la guerra. ¿O tengo que explicártelo como si fueras un niño pequeño? El terrano, nada divertido, habló con una mirada de muerte en sus brillantes ojos. Una forja no se enciende de golpe hasta el punto de derretir el hierro. No, necesita calentarse para que el hierro se funda. A veces colocas el hierro demasiado pronto y no se derrite. Usted y su raza son el hierro, embajador, y tarde o temprano empezarán a derretirse. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando un silencio absoluto. Lo que ninguno de nosotros sabía era que dentro del espacio terrano muchas cosas ya estaban en marcha. Viejos diseños y conceptos se construían en fábricas que orbitaban gigantes gaseosos, cientos de millones de seres reclutados para prepararse para la gran contienda. Científicos desarrollaron armas colosales capaces de quemar la atmósfera de un planeta. Finalmente, una armada que se extendía por sistemas solares enteros aguardaba en las fronteras terranas como un muro a punto de desplomarse. Todo esto se mantuvo en secreto y en silencio hasta el día de su activación. Fue el 25 de enero, de acuerdo al calendario terrano, que los sensores por todo el núcleo detectaron un movimiento masivo en el espacio con dirección hacia el Imperio Fabja. Los sensores más cercanos informaron que la campaña era tan colosal que el propio espacio parecía moverse debido a la cantidad de naves que viajaban más rápido que la luz, todas convergiendo hacia territorio Fabja. Normalmente, 2 semanas bastaban para levantar defensas, pero frente al enorme ejército de los terranos, solo había una opción: rezarle a tu Dios por misericordia y aceptar la muerte inminente. Ingenuamente, los Flapja levantaron defensas en su frontera, con la esperanza de resistir lo suficiente para recopilar información sobre el aspecto de las naves y armas terranas, pero ni siquiera lograron eso. El puesto de avanzada duró apenas 15 minutos estándar galácticos desde el primer contacto con los terranos hasta que cesó toda comunicación. Las imágenes que alcanzó a enviar atormentaron al liderazgo Fabja. Mostraban una enorme masa gris acercándose cada vez más hasta que la transmisión
simplemente se perdió. El primer sistema solar atacado fue el sistema Gagre. Resistió más que los puestos defensivos, pero no por mucho. Duró 37 minutos antes de que todas las señales se cortaran, excepto las de los búnkeres militares más profundos. Estos resistieron más que los demás. Apenas un día estándar galáctico completo, antes de que el ejército terrano derribara las puertas y cortara la última comunicación. En ese tiempo, ya habían arrasado otros 3 sistemas, y los Fabja estaban cada vez más preocupados porque los terranos avanzaban directo hacia su sistema natal, Hur-Hur Prime. Lo único positivo de las pérdidas era que iban obteniendo más información sobre el ataque terrano. Primero, estaba el apodado Asesino de Planetas. Este empuje era el frente que destruía todo a su paso y abría el camino. La gran sorpresa fue descubrir que los terranos usaban armas de proyectiles que solo podían contrarrestarse con un blindaje grueso, a diferencia de los láseres, que podían bloquearse con escudos. Los Fabja entraron en pánico, reforzaron el blindaje de sus naves de guerra y trasladaron todos los recursos militares posibles a Hur-Hur Prime, con la esperanza de resistir en un último y desesperado intento. Sin embargo, cuando los terranos llegaron a Hur-Hur Prime, no lo atacaron directamente, sino que se desplazaron hacia los sistemas vecinos. Ahí comenzó el verdadero terror, cuando comprendieron que los terranos estaban ejecutando un cerco total sobre el sistema. Entonces, todos los seres del sistema intentaron huir o atrincherarse y prepararse para la batalla. Pasaron semanas, y los terranos permanecieron fuera del sistema hasta que el embajador terrano convocó una reunión de emergencia del Congreso Galáctico. Como todos saben, la República Terrana está en guerra con el Imperio Fabja. Cumpliremos nuestras promesas y ofreceremos la paz si los Fabja se rinden de manera incondicional. Si nuestras exigencias no se cumplen, destruiremos por completo el sistema Hur-Hur, hogar de 58.000 millones. Además, cuando la estrella de Hur-Hur entre en supernova, el número de muertos podría superar los 100.000 millones y sumir en el caos a lo que quede del Imperio Fabja. Así que queremos saber si el embajador Fabja acepta su rendición. Todas las miradas se dirigieron al lugar donde debía estar sentado el embajador Fabja, pero allí solo había un becario, que con voz temblorosa contó cómo su embajador se había disparado cuando recibieron la orden de esta reunión de emergencia. El gran orador lamentó el informe y pidió al becario que aceptara o rechazara la oferta de paz de los terranos. Ante esto, el becario apenas alcanzó a pronunciar un sí antes de desmayarse. De pronto, la línea directiva Fabja comenzó a sonar. Era la reina, llamando para aceptar los términos del acuerdo. Así, el gran ejército que rodeaba a Hur-Hur Prime se retiró, dejando tras de sí un último mensaje. Esperamos que el gigante de la guerra nunca más despierte, porque todos vimos el poder del gigante y la fuerza que empuña. Que solo refunfuñe y ronque en su largo sueño, porque todos debemos esforzarnos por mantenerlo dormido. Quizás algún día podría volver a caminar por esta tierra para desafiarnos a todos. Debemos aprender de nuestros errores para que el gigante pueda descansar permanentemente.